Diego, Sara, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí estos minutos. Los presento, los introduzco. Diego y Sara, un matrimonio, tienen 7 hijos, 10 años de casados, un poco más creo. Ambos psicólogos muy entregados a esta misión de vida que tienen como pareja. Y yo los escuché, los vi por primera vez un día estando en redes, veo un video suyo y que hablaban del matrimonio, de cómo mantener una relación buena, una relación cercana, una relación amorosa. Y lo que más me llamó la atención es que pues ustedes hablan de Dios en el centro de sus matrimonios, de su matrimonio, de su familia, del centro de su vida. Y eso pues me gustó mucho haber escuchado este video. A raíz de eso pues, obviamente empecé a seguir contenido suyo y demás. Y pues bueno, quería acercarme con ustedes para hacerle algunas preguntas que puedan compartirnos para gente que igual está en este mundo de crecer en la vida del matrimonio y demás. Y pues antes que nada, muchas gracias nuevamente. Creo realmente que ustedes son la definición de aquella pareja que inspira. Seguramente han pasado por retos, batallas y demás, pero son la definición de una pareja que inspira a raíz de que se nota y es evidente que tienen a Dios en sus corazones. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Diego. Y pues bueno, si quieren, partimos con una primera pregunta, diciéndoles eh, qué es lo que hacen hoy y cuál es su meta con esta labor que ustedes tienen con el apostolado de Dosiel. Mi amor. Dale, flaca. No, no, bueno, yo empiezo un poquito y mi esposo complementa. Primero, agradecerte, Paco, qué alegría pues compartir contigo Muchas gracias por este este espacio. espacio. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros hoy? Yo pensaría compartir un poco lo que hemos recibido. Esa sería como una definición de lo que hacemos hoy. Yo pienso que Dios sí nos ha dado mucho. Diego y yo siempre decimos, Dios no se deja, eso fue una frase que aprendimos hace mucho tiempo. Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Y Dios siempre da demasiado. Entonces, pues lo que decías, hemos tenido retos, luchas todos los días, porque pues nosotros decimos mucho, ni siquiera somos una pareja perfecta. Tenemos luchas como todos, con nuestros hijos, con nuestra vida matrimonial, con la vida, no sé, económica, bueno, tantos elementos. Pero ver a Dios, ver el amor, porque al final es eso, esa fuerza tan grande que nos ha levantado, esa misericordia y que nos ha permitido gozarnos la vida, porque es que un poco de lo que nosotros hemos ido entendiendo, que es lo que pues intentamos compartir un poco es cierto que la vida trae sus retos, es cierto que hay momentos difíciles, dolorosos inclusive, pero también es cierto que la vida es muy bella, que el matrimonio es duro, sí, que hay momentos que me han querido devolver a mi suegra, yo creo también, o que yo he dicho, ay Dios mío, sí, Que no claro, es quiero volver a difícil. O momentos con los hijos, ¿no? Que la familia se nos vuelve difícil, retadora, que uno dice, Dios, ¿qué hacer? Sí, es verdad eso, pero también hemos ido descubriendo que es tan linda la familia, Paco, que tener un amigo, un compañero de vida con el que caminar es tan maravilloso. Entonces, eso hace parte de lo que nosotros hemos querido como compartir. O sea, se puede luchar, se logra levantar, superar batallas y se logra amar toda la vida. Y además, pues nosotros vamos, tenemos 10 años de casados, como tú lo decías, igual fueron como 5 de amistad, entre amistad y noviazgo, pero aunque hemos pasado algunos retos, sabemos que muchas personas han llegado a los 30, 40 y han pasado más retos que nosotros. Y sabemos de matrimonios que se aman hoy, que se quieren, que viven bien, que disfrutan la vida después de de muchos familia años. después de muchos años. Entonces, un poco lo que queremos compartir con muchas personas es decirles, esto del matrimonio es espectacular, es una aventura maravillosa y el amor de Dios, de los hijos, de la familia y de Dios ante todo, le salva a uno la vida. Y cielo. No está bien. Pregunta en complemento de esto, eh, ¿creen ustedes que la diferencia realmente haya sido tener a Dios en sus vidas? O sea, ¿lo ven ustedes como el ingrediente secreto, vamos a llamarlo? Em, y si ustedes creen que las batallas de la vida es precisamente y del matrimonio es para fortalecernos más. Eso es indudable. Es Dios, es Dios, eso es indudable. Porque en la medida en que uno va viviendo, uno descubre su propia fragilidad. O sea, al final, en la medida en que uno van pasando los años, en que uno va conociéndose,
conociendo a su esposa, conociendo el amor, uno va descubriendo que en nuestra naturaleza humana hay una fragilidad y una debilidad, y en momentos una tendencia a equivocarnos, que es lo que nosotros llamaremos el pecado original. Pero es un misterio cómo Dios en su misericordia envía a su Hijo, y la gracia divina es una potencia tan grande que en nosotros mismos vemos estas dos realidades, como diría Pablo, como la fragilidad del pecado y de la naturaleza humana herida, y la potencia y la magnitud de esta nueva criatura, que es la criatura recreada por la gracia divina, la potencia de lo que es Dios. Entonces, al final, ¿qué papel juega Dios aquí? Pues todo. Todo, porque es que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Una nueva naturaleza, una recreación. Dios nos participa su propia vida y su propio amor y su mirada, y dirá Pablo, hasta los sentimientos de Cristo. Entonces uno de algún modo, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, como diría Pablo también. Entonces, al final, que nosotros que hemos ido entendiendo el matrimonio, pues cabe, la belleza del matrimonio es el amor divino que se revela, perfección y moldea el amor humano. Entonces eso es muy bello, porque es Dios. El amor humano sin el amor divino Queda muy cogido. es muy frágil, es muy débil, es muy inconstante, se queda muy cortico, no logra ese desarrollo y esa plenitud a la que llama. O sea, el mismo amor humano llama al amor divino. El mismo amor humano nos va diciendo: necesitamos algo más, no es suficiente, necesitamos una ayuda extra. Hay mucha fragilidad en nosotros como esposos, mucha imperfección, que es lo que nosotros hemos vivido y vivimos, porque es la misma experiencia de nuestra fragilidad. Pero es una fragilidad que Dios la unge y la bendice con su gracia, y luego va lo que dice mi esposa, y nosotros al final somos, Dios mío, que no somos dignos de tanto amor y tanta misericordia que nos das. Ahora, Diego, Sara, yo los percibo a ustedes como una pareja que van caminando en una misión en conjunto. O sea, que no es solamente se conocieron, se aman mucho, pero algo que los percibo, y en parejas como ustedes, que tienen una misión en conjunto, en familia, que eso todavía los inspira más a amarse más, a quererse más. Y en este llamado en particular, a compartir con otros matrimonios la maravilla de un matrimonio cercano de Dios. ¿Cuándo descubrieron ustedes este llamado? Primera pregunta. Y segunda, ¿este llamado les ha interferido a ustedes en su vida familiar, en su día a día? ¿O es algo que al contrario les ha nutrido más en su vida familiar? Pues a ver, ¿cómo conocimos? Hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo conocimos el Sí. llamado? ¿Cómo? Pero yo te diría, nosotros, pues hace muchos años, eso es como el proceso de conversión, ¿cierto? Apela a ver, más o menos por ahí 17 años más o menos. Yo venía de una familia pues católica, de ir a Eucaristía, ¿cierto? Los domingos y demás, el rosario con frecuencia, pero digamos que sí tuve un momento de conversión en mi vida, como en un retiro, y ahí conocí yo como más de Dios, y siento que ahí como que me dejé tocar un poco más por la gracia y por mi Dios, ¿cierto? Y entré entonces en una comunidad que hoy ya no estamos, pero en la que estuvimos pues muchos años, y que nos vio nacer y nos dio mucho, y que hoy pues la queremos mucho y le agradecemos mucho, que inclusive ahí nos conocimos mi esposo y yo. Entonces digamos que fue como una entrega a la juventud. Yo llegué a los 14 años a esta comunidad, soltera, con deseos de consagrarme, inclusive después de apostolar mucho, íbamos a retiros. Entonces digamos que ahí nace pues primero pues una conversión inicial, ¿cierto? Y ahí arranca este proceso de conversión, y, y ahí pues conozco efectivamente a Diego, que Diego ya venía con un proceso parecido también a Amor, ¿cierto? Muy cercano a este momento, pero sí un poquito anterior, sí. Él sí antes de la comunidad. Nosotros nos conocimos ahí, pero Diego tuvo pues como su experiencia de Dios diferente. Sí, Cuenta un poco, mi cielo. yo en un momento en la universidad, yo fui una persona que Dios me llamó a muchos combates desde muy niño. Fue como algo que Dios me pidió en mi vida, entonces yo tuve como
una vida emocional con muchos combates. Fue una vida muy, muy luchada y más o menos a mis 18, 19 años vengo de una familia católica, unos papás espectaculares, una familia hermosa. Pero Dios a mí desde muy niño yo pienso que me empezó a exigir y a formar para lo que luego me iba a pedir. Que ahí va algo de lo que me preguntaba, yo creo que era que esto si nos ha hecho más, nos ha fortalecido. Entonces al final lo que Dios nos va pidiendo nos va fortaleciendo. Entonces Dios me fue formando y más o menos a mis 18, 19 años empiezo a ir a un Santísimo aquí en nuestra ciudad y yo en ese momento pues iba a Eucaristía los domingos, pero pues no era tan cercano a Dios. Y yo en ese momento solo creía que mi felicidad era una novia. Entonces yo iba a este Santísimo y le decía a Dios, Señor, dame novia, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y me iba. Y así empezó mi conversión. Luego ya me quedaba un ratico y le decía una Ave María y luego le decía, dame novia, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me iba. Y solo yo quería una novia, era mi felicidad una novia. Tenía más o menos 18 años, yo creo. Y ahí Dios me empieza a tocar y encuentro que esa gran novia era Él mismo. Al final Dios me da ese regalo de enamorarme de Él en el Santísimo y ya luego me encuentro con San Francisco de Asís. Tomo la decisión de irme de fraile, digo que el mundo Así. Yo dejo conocí a todo. diciendo, no, yo no quiero nada. Y yo decía, me voy a enamorar de un fraile, ¿qué es esto tan aterrador? Recuerdo. Yo he sido bastante revolucionario. Y entonces me voy de fraile, me dejé crecer la barba y ahí todavía queda un poquito de esa locura. No, Y pero eso era una locura. O esa sea, era una barba así larga y todo. Y ya me encuentro con mi esposa en esta comunidad, entramos, vivo este retiro espiritual, Dios toca mi corazón, iniciamos un proceso de formación espectacular. Y una amistad muy linda y empezamos Y como a conocernos mucho. Ay, empezamos a conocernos mucho y espérame un poco. Y no te preocupes. ya le puso ahí. Ya para le que no puse se ahí no vea. molesta. Entonces en este Santísimo Dios me enamora, empieza todo este proceso, luego llego a la comunidad, con mi esposa nos conocemos ahí y Dios inicia un camino que empezamos a postular desde muy jóvenes. Mi esposa de los 14, 15 años, yo a los 18, 19 años empezamos a estar en retiros espirituales, a evangelizar, A ver los milagros a que ver los Dios milagros que hacía. Dios hacía. Y yo quería decir que como tú decías ahí también que cómo se empezó a unificar este llamado, porque es una misión como conjunta, nosotros eso ha sido muy grande y muy bello, porque al final Diego y yo empezamos, pues dábamos algunas charlas y así, y recuerde que nosotros dos había una que dábamos que era de noviazgo, y era como una de las charlas que uno podría decir como, pues como una gracia especial en esa charla. Y entonces era como que nosotros sentíamos como un llamado particular como a los matrimonios, a las Ahí había algo familias. especial. Eso, desde el noviazgo, cuando vamos a esas charlas. Era una... Entonces a veces, dale, mi cielo. No, O no, a pues, veces en colegios, amor, cierto, que tú ibas a colegio, entonces era como el noviazgo, entonces nosotros desde ahí sentíamos como un llamado, como con ese tema de las familias, y amor, era cierto. algo que no era, o sea, yo por ejemplo, yo decía tan particular, porque yo no era tan consciente de este llamado, sino que yo decía tan particular que en esta charla que damos los juntos haya como algo especial, como que Dios nos daba algo especial en esa charla juntos y podíamos hacer muchas cosas separados, pero en esa charla había algo especial. Desde ahí, Sara y yo empezamos a decir, hay algo Que misterioso en nuestra relación de novios, en nuestra relación, en nuestro amor, y pues no nos imaginábamos que íbamos a estar con lo que estamos haciendo, pero desde ahí ya podemos hoy, al mirar nuestra vida, que Dios ya iba haciendo una historia que nosotros no la veíamos, pero que Dios ya la tenía clara. Y aquí como para seguir como con esa parte, porque es bien linda de la historia que como que me hizo recordar Paco, que yo diría, desde el noviazgo con estas charlas, luego nos casamos, los hijos, la maternidad, el ser papás, ¿no?
pero al final ha sido siempre este llamado un poquito inclusive antropológico, porque Diego y yo compartimos este deseo. Pues Diego es teólogo, entonces y él la filosofía y todo eso es más así, él se le va para allá, él le gusta. Pero yo soy administradora de empresas, pero a mí también la psicología me apasionaba, entonces era como un gusto que compartíamos juntos. Y ahí los dos empezamos a estudiar psicología, ya casaditos, ya con hijos, como que sentimos un llamado por o sea, este anhelo que empezamos a decir, hey, te decimos que los dos empezamos a estudiar psicología como por un llamado sin saber hacia dónde íbamos, ¿cierto, amor? O sea, ambos, Solo sabíamos que Dios quería que estudiáramos, pero no no sabíamos más. hacia dónde. Y fue muy lindo porque la tesis de grado nosotros la hicimos juntos, nosotros nos graduamos juntos los dos y la tesis de grado la hicimos juntos. Y hoy decimos, bueno, ya vamos entendiendo un poco, todavía no del todo, pero un poco hacia dónde lo giraba Dios. Pero mira, pues Paco, es que son no muchos 16 años, 15 años, cómo Dios va haciendo historia, que Diego y yo decimos, Paco, hoy lo vemos con tranquilidad, hubo muchas lágrimas, hubo muchos momentos difíciles, hubo momentos inclusive en que no entendíamos el llamado, porque ahí como para resumirte, y ya que pueda seguir, qué pena que nos extendimos, pero tiempos en que fuimos muy apostólicos afuera, luego llegaron los hijos, nuestros hijos han tenido unos temas de alergias y unas pues como muy enfermitos, y de pasar a apostolar casi cada fin de semana pasamos a no poder salir nunca y nos quedamos en casa y no sabíamos cómo apostolar y entonces nos Fue entró un una impacto crisis también en la de que vida. cómo te servimos, Señor, ya no te servimos, ¿no? Ahí pues bueno, hubo ayudas que mi Dios manda, un director espiritual, bueno, ahí nos ayudaron mucho, pero al final fue un procesos duros de no saber cómo servirle y en ese silencio. Entonces también yo aquí quisiera resaltar un poco, muchas veces las familias creemos que nuestra manera de servir es así, 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 no. ¿Cómo quiere Dios? Y ese fue el gran aprendizaje, y yo con Dios nos esto enseñó cierro, mucho pero eso. ese fue el gran aprendizaje. ¿Cómo lo quiere Dios? Y eso nos lo repetía mucho nuestro Un director director espiritual. espiritual. ¿Qué quiere Dios? No, es que nosotros quisiéramos salir. ¿Qué quiere Dios? No, es que nos quisiéramos quedar cuidando. No, ¿qué quiere Dios? Y ese es el gran discernimiento, porque habrá momentos que tal vez Dios saque, Dios esconda, pero al final es el amor a Él y lo podemos amar allá o acá, afuera hablando o aquí escondidito, ¿cierto? A Sí, ver, eso es espectacular. Diego, Sara, una pregunta clave de esto que están comentando ahorita. ¿Cómo saber qué quiere Dios? Es que eso se oye muy bonito, es que lo que Dios quiera. Oye, pero puede haber una batalla interna diciendo, es que Dios quiere que salga o Dios quiere que me quede en mi casa ahorita. ¿Cómo saber lo que quiere Dios? Ese es el misterio de la vida espiritual. La vida espiritual en sí es eso. El desarrollo de la vida espiritual es el desarrollo en la disposición a la escucha atenta y a la disposición fuerte a lo que se escucha. Entonces, eso es la vida espiritual. La vida espiritual al final, la Eucaristía, los sacramentos, la vida de oración, todo es un camino y un dinamismo hacia la unión con la voluntad divina. Entonces, eso es. Entonces, no es algo ni rápido ni sencillo y es natural que haya un desarrollo en la búsqueda de esa voluntad. Porque también una pregunta es, ¿cómo lo hago? No, espere, no es tan inmediato ni tan automático porque eso es la vida espiritual. Es esa búsqueda de la voluntad divina y esa obediencia a la voluntad divina. ¿Qué pasa aquí, Paco? Y aquí ya de una manera más coloquial, no buscando no ser preciso, digamos que es lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Que hay una parte de la voluntad de Dios que ya es manifiesta, que esa yo no la tengo que discernir. Entonces, por ejemplo, yo me casé. ¿Qué quiere Dios? Es que sea un buen esposo. No va a querer que sea un sacerdote. Entonces, si por ejemplo Dios Los me deberes de dio Estado ya 3 manifiestan. hijos, ¿qué quiere Dios? Pues que sea un buen papá, que sea responsable, que trabaje, que cumpla con lo que Él me ha dado. Entonces, en esos aspectos no hay discernimiento porque ya está manifiesto. Dios quiere que sea esposo, Dios quiere que sea papá. Si Dios, por ejemplo, me ha llamado en mi trabajo, ¿qué me pide Dios? Pues que sea un buen profesional, pues es en lo que trabajo. Ya estoy aquí a hacer las cosas bien hechas. En estos aspectos la voluntad de Dios ya está manifiesta. Pero ¿qué pasa? Que hay otra voluntad de Dios que Dios la va revelando.
Dios la va manifestando, que ya sea en estas cuestiones, por ejemplo, cómo apostolar, cuál es nuestra misión, cómo Dios quiere que ayudemos a los demás, cómo Dios quiere que ordenemos nuestra familia, porque Dios podrá querer ordenar la familia de Paco de una manera y la familia de Diego de otra. Entonces nosotros como cabeza de hogar tenemos que orarle a Dios y preguntarle y decirle, ¿tú qué quieres de mí? Y yo cerraría la pregunta con esto, y es que en el mundo actual, y eso lo diría Benedicto XVI, en algún momento lo leí, no recuerdo dónde lo dice, pero dice que al final no hay una crisis de llamados, porque Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, hay una crisis de escucha. Los hombres de hoy, nosotros, hemos ido perdiendo la habilidad de sentarnos a escuchar a Dios, de tomar la palabra y buscar escuchar, dejarle hablar. Estamos en una sociedad cada vez más acelerada, más rápida, más agotada, más distraída, más adormecida, estos celulares. Entonces al final no es que Dios no esté hablando, sino que nosotros siempre estamos ocupados. Entonces al final, para yo saber qué quiere Dios, pues tengo que darle tiempo y silencio a Dios para que me cuente y para que me explique, como un amigo, que yo tengo que sentarme a conversar con él para saber lo que quiere su corazón. Entonces tenemos que darle tiempo a Dios para que Él manifieste lo que su corazón quiere, porque Dios es un caballero que no violenta. Dios no nos va a coger a la brava y venga para acá. No. Dios es un Dios amor, bueno, ordenado, respetuoso. Y la voluntad humana no la violenta. Libertad nos dio y la libertad siempre la respeta. Nosotros tenemos que entregarle nuestra libertad a Dios, y yo diría que en esa libertad hay que darle tiempo a Dios para escuchar. Y ahí, en esa oración, Dios empezará a manifestar su voluntad. Y cierro la idea porque de pronto pueden quedar cosas en el aire. ¿Y cómo yo sé qué es lo que Dios me pide? A ver, eso es misterioso porque es vida espiritual, es vida del espíritu, no es una vida natural, no es la voz necesariamente que habla y mi oído que escucha y mi sentido que percibe, no es vida del espíritu. Entonces Dios puede dar lo que se llaman mociones, que son claridades que da directamente al alma, y el alma dice, Por aquí. Dios me pide esto. Y otra persona podría decir, pero ¿cómo haces para saberlo? ¿Cómo hago yo para amar a mi esposa y para a veces verla y con los ojos hablarle? Yo no sé cómo es, pero ya nos entendemos, nos conocemos, nos miramos y en la mirada nos comunicamos. La comunicación no necesariamente es explícita o es vocal. La comunicación es un dinamismo en que se comunica el ser y se comunica el querer, que no necesariamente tiene que ser a través de palabras. Entonces Dios de algún modo comunica su voluntad de muchas maneras, y el alma, cuando va teniendo una relación con él, la persona aprende a entender esto que Dios le pide y a obedecerle, y luego Dios confirma que eso era su voluntad, como nos pasó con la psicología. Nosotros de algún modo sentimos en el corazón, Dios quiere que estudiemos psicología, pero no más. Sí, yo había momentos que recuerdo que le decía a Diego, amo esto porque a mí estudiar me descansa, a mí me gusta mucho el estudio, pero yo le decía, pero ¿por qué es que estamos estudiando psicología? Nosotros qué vamos a hacer de psicólogos, y decíamos, no, pero tenemos clarísimo que Dios nos lo pide. Ahorita lo vemos con mucha claridad, ¿por qué? Pero digamos que en su momento no entendíamos mucho la misión. Entonces es muy lindo porque al final Dios va haciendo camino, y Diego decía algo muy hermoso, y es este descubrimiento de la voluntad divina es hasta la muerte, porque al final es que ese es el gran misterio, ¿no? Es que se una la voluntad nuestra con la de Dios. Entonces al final es el gran proceso de la vida. Habrá cosas particulares en el momento y decisiones particulares, pero al final esa adecuación de las voluntades es el proceso espiritual, es el camino. Es el amor. Ese es el amor. Eso es amar. Eso es amar. Sí. Pregunta sobre este tema para ahorita ya tocar un tema más de familia, que es ahora sí que su expertise, pero porque este tema también se me hace muy relevante. Cuando uno está aspirando a buscar la voz de Dios, y ustedes habrán escuchado obviamente San Ignacio que él desarrolló todo el concepto del discernimiento y demás, de alguna forma él nos dice, la voz de Dios es más, te da paz. A veces, híjole, puede ser difícil el camino que implica, pero sea como sea, te da una corazonada que dices,
Esto es lo que me está pidiendo. No sé si ustedes así lo perciban también. Así es. Así es, así es. Y lo hemos Y lo experimentado, hemos porque experimentado. eso sí, alguien decía eso y es muy cierto. O sea, hay paz, tú lo dijiste, amor, inclusive ayer. Hay paz que son, pues, en medio de una tormenta o una guerra. Y hay una guerra alrededor y una tormenta alrededor, pero el corazón tiene claridad que esta es mi tormenta. Esta es mi guerra. Dios me quiere aquí y yo aquí sí. Y yo aquí diría, pues, como un punto también importante, por ejemplo, es el tema de los hijos. Ahora que estamos en un contexto actual que los matrimonios debemos hacer un serio discernimiento de cuándo Dios nos pide un hijo. Yo diría que el tema de los hijos es un tema clave aquí también porque muchas veces cuando uno le dice a Dios, sí, acepto tener otro hijo que tú quieres, pues es una decisión que implica muchas cosas alrededor, muchos cambios, pues de algún modo implica una tormenta. Tal vez muchas personas no van a entender, no van a comprender, se va a percibir razonablemente como una locura. Pero ahí va lo que dices, Paco. Si yo tengo claridad que Él me lo pide, que Él lo quiere, eso da una certeza y una paz que uno parece que caminara sobre las aguas en medio de una tormenta. Hay tranquilidad, Dios lo quiere, hay paz. Sí, el padre Ignacio Andereggen, que es uno de nuestros maestros, pues, grandes maestros en esto de la psicología, pues tomista y como católica, y él tiene una frase muy grande que Diego y yo nos recordamos mucho, y él dice, la fe es una luz oscura, o sea, es una luz. Que viene de Dionisio y de estos maestros de la vida espiritual. Y eso, pero él la repite mucho, y es, la fe es una luz oscura, o sea, al final la fe ilumina. Y él dice, pues no habrá certeza total porque solo en el cielo, pero hay ciertas certezas que la fe te da, pero es una luz oscura, o sea, a veces es difícil atravesar esa oscuridad Porque sigue siendo fe. porque sigue siendo Y fe. porque seguimos estando en esta vida, porque es que aún no lo veremos cara a cara, no lo hemos visto cara a cara. Eso lo esperamos, pero aún no lo vemos. Hacia allá vamos, pero aún no está. Lo Pero veremos igual cara la a cara. fe, pero la fe Pero la fe sí es, ilumina. de algún modo va adentrando en el misterio. Un misterio oscuro, pero cierto. Muchas gracias. Yo creo que con esto que nos platican de cómo fueron descubriendo su llamado, paso a una siguiente parte de las preguntas que les quería hacer el día de hoy, y es ya Dios en sus familias. Ustedes con 7 hijos, ¿qué papel ha jugado una vida de oración para la formación y educación de sus hijos? Ya me hicieron ojitos. La fe, yo diría, Paco, que Dios es todo en la vida. O sea, porque al final es cierto que hay que educar a los hijos en la piedad, porque hay que formarlos y hace parte del proceso educativo, inclusive de formación, y a los niños hay que darles hábitos y demás. Pero cuando hablamos de la fe es que ni siquiera son solo los hábitos de piedad. O sea, es darles lo más grande que les podemos dar. Es que es, hijo, quien beba de esta agua nunca tendrá sed. Es darles lo mejor que les puede pasar. Es quién es tu mejor amigo. Es que es, un día le leía a uno de mis hijos en el cuaderno que le pusieron una tarea. Uno a veces cree, yo le digo a Diego, ay, uno a veces cree que a ellos no les queda nada. Y eso fue un consuelito que Dios me dio porque le miré un cuaderno a uno de mis hijitos y decía, ¿cuál es tu mejor amigo? Y decía, de la tierra, y ponía el nombre del amiguito, Rafael, y del cielo Jesús. Entonces yo le decía a Diego, ay, mi amor, Dios me dio un consuelo porque yo pensé que a este chiquito no le quedaba nada de esto de Jesús, que a veces es muy calladito y no lo ve uno rezando mucho, pero mira cómo. Entonces yo le decía, o sea, nosotros le conversamos mucho. Qué bello es que tengan prácticas de piedad, qué bello es que podamos, pues, ¿no? Y los sacramentos y la grandeza de la riqueza de la iglesia, pero al final qué grande es que conozcan a Dios, porque al final es que es la plenitud de sus vidas, es que es el amor más grande que pueden tener, es que si su amigo verdaderamente, su mejor amigo es Jesús y crecen así con esa amistad, pues evitarán muchas cosas, muchas, o sea, crecerán con el mejor amigo. Entonces yo pienso que esto de la fe en la educación de los hijos, para los hijos es darles lo mejor que les podríamos dar. O sea, uno quisiera como decir al hijo que le pusiera, lo mejor es darle a Dios porque Diego lo repite mucho y es algo con lo que inclusive me ha ayudado a mí mucho como mamá, que a veces dentro de mi crisis le digo, mi amor, no soy capaz, no lo hago muy bien, ¿no? Y Diego me dice mucho, amor, pero démosles a Dios, porque por mucho que nos esforcemos, siempre vamos a fallar. Si les damos a Dios,
Dios suplirá y estamos dando lo mejor. Entonces, por los hijos, Dios es lo más grande. Y por nosotros, yo terminaría esta pregunta diciéndote eso. La fe es muy grande en la vida de familia por nosotros los papás, porque es que yo le digo a Diego, es que si no es con Dios, uno cómo lleva no solo la familia, la vida. O sea, hay momentos difíciles, hay momentos en que uno dice, pues no sé, un hijo adolescente, un hijo con dificultades, ¿no? Unas enfermedades, tantas cosas que uno dice, Señor, yo confío en que tú nos ayudas, si no fuera por eso, desesperaríamos. Entonces yo pienso que la fe hace llevadera y bella aún la crisis y aún el sufrimiento, ¿no? Es el gran sentido. ¿Algún ejemplo que han visto que a raíz de la formación, la fe que le han dado a sus hijos, ellos hayan sentido, oye, reaccionó de forma distinta, alguna vez tuvo un problema y llegó conmigo y gracias a la fe tomó este camino mejor? Algo que hayan visto ustedes de diferencia en sus hijos. A ver, pues ahorita que dices eso, se me viene a la cabeza un poco que ellos, cuando a veces que se golpean, entonces a veces les decimos, ofrécele a Jesús, acuérdate. Y ha habido momentos que yo me he quemado en la cocina, me pasó un día, me quemé y yo, ay Dios mío, mami, ofrécele a Jesús, tranquila. Entonces, y ha habido momentos que yo escucho al uno o al otro diciéndole, se golpeó muy duro y pues eso, el uno sale corriendo por el hielo, ellos ya son todos, como son varios, entonces el único baile me llama a mí, el otro va y trae el hielo, el otro se queda ayudándole al hermanito ahí que él sana, que sana. Pero me ha impactado porque unos que son, pues claramente cada hijo es diferente, ¿cierto? Pero unos que son como más sensibles espiritualmente dicen eso, y me ha impactado. Hay dos particularmente que, hermano, ofrécele a Jesús, ofrécele a Jesús. Entonces yo digo, yo pienso que ese ofrecimiento será de lo físico, que para ellos es más claro, pues porque es un conocimiento sensible, más natural, pues me golpeé, pero en su momento, pues un dolor del corazón, una crisis, una dificultad, aprenderán a ofrecérsela a Jesús. Entonces, también ha habido momentos en que de pronto tenemos una dificultad, ¿no? Ofrezcámosela a Jesús. Entonces, eso me parece muy grande porque al final, pues es que la vida es eso, la vida real tiene sufrimientos, no solo se juega como los niños aprenden. Entonces, creo que eso es algo que muy valioso, que ellos aprendan a entregar el sufrimiento y que de pronto lo asimilen tan natural. A mí me impactó eso mucho pues, cuando se los he escuchado, no sé. Así es, no, es muy hermoso porque al final empiezan a encontrar sentido al sufrimiento que de algún modo parece un sinsentido. Entonces al final si una persona empieza a verle este sentido trascendente al sufrimiento, pues está encontrando el gran sentido de la vida, que es el amor, que hasta el sufrimiento lo ofrece y lo une a Jesús. Entonces es una gran respuesta. Ahí la fe da una gran respuesta. Yo creo que ellos ahorita en su mundo de niños, pues entonces si ya empiezan a valorar la fe y estos comentarios a veces tan chiquitos, ofréceselo a Dios, ofréceselo a Jesús. Eso va a ir formando para que cuando en la vida más adelante se presenten con una situación, también lo primero que se les va a venir a la mente es Dios está atrás de cualquier situación que pasa y pueden ser algunas cosas que las haya puesto ahí para que yo vaya forjando carácter y para que me vaya acercando más a Él. Entonces yo creo que es algo muy bonito que desde el principio en el subconsciente lo que tengan es Dios va primero. Y mira, Paco, que ahorita que dices eso, yo pienso que muchas personas cuando en la adultez y ya grandes y 30, 40, 50 años, pues muchas veces ese vacío, ese hueco, ese no conocer a Dios, pues se siente en la vida. Y entonces nosotros escuchamos ya conversando con parejas, con algunos de los dos, escucha uno mucho conocer a Dios. A mí me ha revolcado la vida, mi esposo, ¿cierto, mi cielo? Es que es la gran respuesta. Es que Dios es el gran orden. Es que el fin último es el que le da vida a todo lo demás. El fin configura la personalidad y ordena todos los medios. Entonces, cuando una persona se encuentra con Dios, que es lo más perfecto y lo más bueno, al final todo tiene un sentido porque todo se va ordenando hacia Él. Lo que ahorita decías, Paco, de que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Este pasaje de Pablo, al final es esto. Es que al final cuando ya Dios está ahí, Dios lo permite y yo me uno a ese querer divino de que todo se ordena a esta unión, aún lo difícil, aún las mismas caídas, aún los mismos dolores, aún los mismos problemas, se ordenan a este fin y a este bien que en Dios. Por eso Dios es la gran respuesta. Dios es la gran respuesta a la persona humana y a la vida humana. Es que sin Dios
queda una gran pregunta de la vida humana. Sin Dios la vida queda con un gran vacío. Por eso Totalmente, Dios es la gran respuesta. totalmente, totalmente. Oiga, Diego, Sara, y ahora pasando al tema de la vida en pareja. Ustedes tratando con matrimonios y demás, y también su vida personal, habrán encontrado ciertos principios, ciertas herramientas, ciertas ideas para crecer y perseverar en el amor en pareja. Compártanos unas 2 o 3 principios, herramientas o ideas para crecer en el amor con pareja, con parejas. Ay, no, esos ojitos de mi esposo están muy mágicos. A ver, bueno, yo doy una, pero usted sí que mi amor. A ver, yo diría, cuando dos personas caminan hacia lugares distintos, en un principio no se nota mucho, ¿no? O sea, al final estamos empezando y la distancia no es mucha. Si tú caminas un poquito, solo es que estés un poquitico desalineado. Supongamos que estamos así. Solo es que estés un poquito desalineado, pero no se nota. Pero con que estés un poquito desalineado, a lo largo del tiempo se notará. Entonces, yo considero un punto gigantesco es tener un mismo fin, ordenar la vida hacia una misma meta, hacia un mismo propósito, pero al final el fin configura la personalidad, lo que sea mi esposo, al final Dios es el gran fin de la vida humana, ¿no? Y entonces esto, pues si uno dijera Dios como fin último, pero al final hay muchos otros, digamos, fines parciales o medios, y en esto se empieza a manifestar la división en los hogares, ¿no? Entonces, en el noviazgo, en la amistad, hay muchas personas que pues ya con dificultades grandes en el matrimonio, pero uno conversando con ellos dicen, eso lo teníamos desde la amistad, ni siquiera en el noviazgo. Pero es lo que decía, o sea, al final es que una diferencia tan pequeña en tan corto tiempo no se nota, ¿no? No se nota. Pero hay diferencias radicales que a lo largo de los años se manifiestan mucho, entonces hay que ordenar. O sea, si uno no está casado, yo daría un consejo de, pues revisa bien, porque si van a caminar muy distinto va a ser un problema, pero si ya estamos casados, pues porque hay un sacramento, hay que luchar por el hogar, ordenen esa parte. O sea, hay que ordenar el amor, hay que ordenar el caminado, por así decirlo. Entonces, Paco, yo diría un punto muy grande es esto, es el amor, hacia dónde apuntamos cada uno, ¿no? O sea, que Que ese ordenamos sería Dios mismo. Dios es el fin O mayor. sea, al final sería el gran principio unificador del matrimonio, es poner a Dios como fin último. Porque cuando los esposos empiezan a irse hacia fines parciales o bienes particulares y empieza cada uno como mi proyecto, mis anhelos, mis deseos, y no hay este punto de unión de los dos en qué quiere Dios de nosotros y de mí, que es la unión. Nosotros hablamos en algunos momentos de que al final entre los esposos más cerca están de Dios, más juntos están ellos, que es como un triángulo. Dios está arriba y uno entre más se une a Dios, más se va uniendo al otro. Al final el gran punto de unión es Dios. Me parece espectacular ese primer punto para la vida de matrimonio. De matrimonio. Y yo diría ahí, mi cielo, que esta unión, como para cerrar este punto, esta unión no quita como la individualidad y o sea, la unidad no es, ¿cómo es que uniformidad? No es uniformidad. O sea, no quiere decir que entonces somos una cosa uniforme no, somos iguales, ¿no? No, hay una unidad en medio de las diferencias. Entonces es porque somos complementarios. Pero al final es el corazón que sí tenga un orden juntos, pero podemos ser diferentes de muchas cosas, claro que sí, podemos tener, ¿no? Pero la unidad no es uniformidad, pero sí es unidad. Yo diría, pero sí es unidad. Sí es unidad. Entonces yo haría esa salvedad, pero ese es el primer punto, mi cielo. Yo diría una segunda cosa ahí, con este tema para el matrimonio, como un gran secreto del matrimonio que me encanta, es el primero, que es la unidad en Dios. Y yo diría que el segundo es el perdón. Sí. Cuando Sara y yo nos casamos, yo pienso que fue de los primeros descubrimientos que fuimos teniendo. Pues uno lo primero que descubre al casarse es que el otro no es perfecto. O sea, no es perfecto. Y si uno de pronto se había hecho una imagen un poco idealizada del otro, pues empieza a aterrizar. El otro no es perfecto y yo no soy perfecto, porque al final uno en el matrimonio también se empieza, uno se conoce en el otro. Al final uno solo pues no se ve sus defectos, sus caprichos, sus cosas, pero cuando uno está con otro, pues el otro mismo te va viendo y te va diciendo, no, es que mira, es que tú, mira esto. Amándonos nos conocemos y amándonos nos perfeccionamos. Pero entonces a lo que voy aquí es que como uno en el matrimonio
y la realidad del amor humano es que es imperfecto, inmediatamente tiene que llegar el perdón como el camino de la salud, porque sin perdón, ¿cómo permanece el amor saludable? Decir que nunca nos vamos a herir, decir que nunca nos vamos a fallar, decir que nunca vamos a cometer un error, pues tal vez habrá matrimonios así, pero pues por lo menos no es el nuestro. No es el nuestro. Es que... Entonces nosotros entendimos que para permanecer en un amor sano los dos y permanecer amándonos como en el primer momento, o más que en el primer momento, debíamos aprender a perdonarnos. Y nosotros teníamos una frase: aprendernos rápido, aprender cada vez más rápido, aprender a perdonarnos cada vez más rápido y mejor, más profundamente. Si desarrollamos esta habilidad del perdón bien, el amor permanece saludable, con todo lo que implica pues la imperfección y la fragilidad, pero permanece saludable. Pero si no aprendemos a perdonarnos, la suma de estas heridas constantes al final empiezan a ponerle fecha de vencimiento al matrimonio. Al final va llegando un agotamiento, un punto en que estamos tan heridos que parece que ya no vamos a aguantar. Entonces el perdón renueva. Es absolutamente esencial. Sin perdón, no sé. No, y es lo que nosotros hemos evidenciado mucho, Paco, matrimonios ya de muchos años de casados que hoy se quieren, o que ya uno de los dos falleció de pronto, pero que el otro dice, era el amor de mi vida. Conocemos la historia y no fue una historia perfecta. Hubo perdones grandes, porque uno de los dos falló, porque hubo situaciones difíciles, porque hubo crisis fuertes, pero ese es un gran elemento que hemos visto estos matrimonios que aún hoy se quieren, y es, a pesar de los errores, se perdonaron. Entonces sí creo que por eso es que nosotros decimos, eso es un elemento muy importante. Es absolutamente esencial. Y el perdón, 3 perdones. El divino, Dios me perdona. El segundo, yo me perdono. Y el tercero, yo te perdono. Porque al final el gran perdón es el perdón divino. No es humano, el perdón es un acto divino, viene de Dios. Dios perdona y nos enseña a nosotros a perdonar. Yo creo que sumando a este tema es también aprender a pedir perdón. O sea, alguien dice, oye, hacer una introspección y decir, aquí puedo mejorar, esa humildad de decir, esto es por el bien de mi matrimonio, me acerco con un corazón manso y digo, fallé en esto, perdón, y eso se vuelve algo yo creo que muy bonito para la pareja, porque entonces el otro ahora sí que puede ablandarse un poco más. Si estaba el tema un poco tenso, se guardan las espadas y decimos, oye, vamos a conciliar, qué bien. Entonces yo creo que es, además de perdonar, aprender a decir perdón. Así es, qué complemento tan bueno, Paco. Sin palabras. Sí, y bueno, del primer punto que me comentaban, de Dios en el centro de nuestras vidas, como matrimonio, me encantó esa analogía que hicieron de, al principio igual no se nota mucho la diferencia, pero después sí se va notando, porque si uno va corriendo muy rápido, pero en caminos diferentes, pues mientras más rápido corres, más rápido te separas, ¿no? Pero bueno, en ese punto en concreto, 2 preguntas. La primera, ¿qué pasa si una persona dice, yo quiero esforzarme para acercarme a Dios, y por alguna razón la otra persona en la pareja dice, no es mi prioridad, y tiene algunas otras ideas en su vida? Para la persona que está buscando acercarse a Dios, ¿qué le dirían? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede una pareja formar en conjunto? Que dicen, oye, me parece muy bien, vamos a poner a Dios en el centro. ¿Eso qué implicaría? ¿Qué ideas o vamos a llamarlo así, estrategias ustedes podrían plantear para una pareja que diga, queremos crecer en conjunto? Me hace mi amor. ¿Cuál era la primera? Empezamos. La primera es si uno está dispuesto a... Empecemos con esa. Empezamos con esa. Mira, Paco, algo que hemos ido entendiendo nosotros en nuestro proceso personal y con matrimonios que también hemos tenido la oportunidad de ir acompañando, es que aunque en el matrimonio hay unidad, no hay uniformidad. Permanecemos siendo 2 personas que nos unimos, pero somos 2 personas. ¿Y eso qué significa? Que al ser 2 personas, es natural
que habrá momentos en que uno está en un proceso distinto al del otro. No siempre estamos en el mismo lugar y en la misma disposición. Y es algo natural, no es extraño, es natural. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes. Dios nos lleva de algún modo juntos, pero por caminos diferentes. Cada persona tiene un camino único Particular. e irrepetible. Aún dentro del matrimonio hay una unidad, pero también hay una personalidad, o hay dos personas, hay una individualidad, y eso no se pierde. Entonces, en el matrimonio y en la vida, cuando uno lleva un proceso y el otro está en un punto en que no lo está llevando como la otra parte lo lleva, yo pienso que no es refrenar mi propio proceso en cuanto a decir, no, entonces yo no puedo desarrollar mi vida con Dios porque el otro no quiere, porque al final yo tengo que seguir haciendo la obra que Dios tiene. Tengo que dejarlo que Él siga haciendo su obra. Pero está la caridad y la unión con el otro, que no puedo venir ni a arrastrarlo ni a abandonarlo, porque hay como dos tentaciones. Una sería decir, entonces yo sigo y que ella se quede o que él se quede. Al fin y al cabo, Dios es lo más importante y yo voy con Dios. No abandonarlo sería una falta de caridad, ¿no? Y como Y el llamado al sacramento. como el samaritano, ¿quién es mi prójimo? Aquel que vio que el otro estaba herido y lo ayudó, lo acompañó, lo cuidó. Entonces, dos tentaciones: abandonar, ¿cómo es que es? Abandonarlo o a quererlo. O a quererlo arrastrar. Arrastrar Entonces, a la cogerlo y fuerza. decirles que venga, que es que usted no se va a quedar ahí. Así Es sea que arrastrado. o viene, o nos vamos para este retiro, nos vamos. Hay puntos en que la caridad es muy bella, porque la caridad se abaja hasta la realidad del otro. El amor real, el amor divino, no es un amor que ama desde arriba y desde la distancia. No, Dios se hizo hombre. Dios llegó y permitió que la mujer adúltera le lavara los pies. Dios se agacha. Entonces nosotros tenemos que aprender eso de Dios, porque hay veces como que quisiéramos como decir, no, es que yo estoy aquí en mi Eucaristía, en mi oración, y usted es un miserable pagano que no tiene fe. No, es mi esposa. Yo te amo, es mi esposo, yo te amo. Y te amo en tu realidad y en tu situación, y me acerco a ti y busco tu bien en cuanto al momento y la realidad que estás viviendo, y buscaré acercarte a Dios en cuanto eres tú y no en cuanto soy yo, porque uno quisiera que los otros llegaran a Dios como yo llegué y como yo quiero ir por el camino que yo quiero. No, la caridad se abaja, mira la realidad del otro, la abraza y la ama, que eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y yo terminaría esta pregunta diciendo, Paco, que uno a veces cree que yo estoy más pegada a Dios porque más prácticas hago, o porque más voy, o porque más leo, o porque más no. Entonces, cuando el otro no quiere ir conmigo, cuando el otro no hace, casi que se vuelve un enemigo. Y entonces les voy a contar una anécdota mía, que una vez mi mamá me dejó en la casa, me dijo, hija, yo más pequeña, pues 13, 14 años, mamá, hija, quédate haciendo esto, cuando venga que lo hayas hecho. Cuando ella llegó, yo estaba en plena proceso de conversión, rezando, arrodillada, me hice el rosario, yo no sé qué cosas habré hecho. Y cuando llega mi mamá a la casa, me dice de entrada, sí, yo creo que casi ni me saludó, hija, sí hiciste no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues yo me transformé, ya no era la mansa paloma rezando, sino que, pero mami, y entonces cuando ella me dice, no, pero qué belleza, entonces usted qué se quedó haciendo, entonces, pues rezando, y me dio tanta rabia que le dije, es que tú me dañas la santidad, definitivamente tú me dañas la santidad. Entonces la reflexión que yo quiero hacer es, muchas veces creemos que no, el otro nos daña el proceso espiritual, es que el otro me quita. Y es cierto lo que decía mi esposo, que hay momentos en que pues, tal vez yo vaya pues un poquito más en la oración, ¿no? Y el otro no tanto, no comparte la fe o apenas va ahí dando sus pasitos. Pero esto de que me dañas la santidad, no, es que la santidad, si algo es la santidad, es el amor. Es lo que decía mi esposo al final. El gran crecimiento espiritual es un crecimiento en el amor. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, dirá San Juan de la Cruz. Entonces, yo quería decir esto de final, y es
¿dónde medimos realmente que mi vida espiritual va creciendo? En el amor. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Es que el otro me hace retroceder? No, no, a que es difícil que él empiece a orar, eso es diferente. Que no es tan fácil llevarlo a misa, eso es diferente. Pero aún ese dolor que te genera, no te quita, te purifica y te pule. Antes eso sí que te acerca, porque cuántas veces nos arrodilla esa falta de deseo del esposo, cuántas veces mi esposo se ha arrodillado a decir, Dios mío, que conviertas a mi esposa, por favor, ¿no? Entonces yo quería terminar con eso, o sea, el otro no es ni siquiera un enemigo. Entonces, sí, el otro hasta con esas imperfecciones nos acerca, porque al final la gran espiritualidad se forja en el amor. El prójimo, el buen samaritano. Lo del ¿Quién ejemplo es que mi daba mi prójimo? esposo, Y pasa el maestro de la ley, pasa el levita y ni lo mira. que no nos pase eso, porque eso Pasa el puede pasar mucho. samaritano y lo abraza, lo ama, lo cura, se lo lleva en su caballo. Esa es la vida espiritual. Pareciera que el samaritano interrumpió su camino, Eso, pero al final el samaritano no interrumpió su camino, tomó el camino que debía tomar, que era el camino del amor. Estos otros creían que iban por un camino mucho más avanzado, pero al final, en ese punto, se alejaron de su prójimo y terminaron alejándose tal vez de lo que Dios les pedía. o sea, Este por la ley. samaritano parecía que ya no estaba avanzando en su proceso, en su camino, pero al final hizo lo que tenía que hacer, porque al final la voluntad de Dios y el avance espiritual no es yo hacer más y ascender como en una escala O de de cumplir la ley perfección y las personal y de normas, eso. cumplir las normas y de hacer esta cantidad de cosas y de tener estos estudios. Eso es muy peligroso porque se empieza a identificar la unión con Dios como la suma de muchos actos. Entonces el que más hace más es. No, esa no es la relación. La unión con Dios se basa en la unión de voluntades, que va más en la disposición y en la sencillez del corazón que en el nivel de actividad. Totalmente, yo creo que un ejemplo muy bueno para estos casos, digo, ya en un extremo, ¿no? Pero la historia de Santa Mónica. Santa Mónica con su esposo Patricio, pues que le costó mucho trabajo, su mismo hijo San Agustín, y ella fue paciente y dijo, no me alejo y tampoco los voy a forzar. Dios vaya haciendo su labor en ellos y esa paciencia, ese amor, y me imagino en aquellos, hace 1700 años, pues como ella igual y le costaba trabajo, pero aún así dejaba que Dios fuera tocando sus corazones poco a poco y que vean su proceso, pero ella nunca se separó. Ella no dijo yo hasta aquí y cada quien por su camino, ¿no? Y eso yo creo que es un gran don que también se fortalece en medida que buscamos acercarnos más a Dios. Así es. Y pues bueno, ahora ya para una pareja que dice, oye, pues mira, cada quien a su ritmo, cada quien encontrando qué va pidiéndole a Dios de su vida y demás. Claro, siempre en conjunto, ¿no? Pero a veces unos van haciendo una introspección distinta y demás, pero a final de cuentas dicen, vamos, ¿qué recomendación o qué ideas pueden ustedes darle a una pareja que ya quiero crecer en esto? Decir, oye, es un apostolado, oración en familia, ese tipo de cosas, ¿qué harían? ¿Qué han hecho ustedes y qué le podrían recomendar a una persona, a una pareja? Pues? Que primero no se olviden del llamado que Dios les hizo en el matrimonio, porque en el matrimonio ya Dios manifestó un camino de unión con Él, que en momentos nosotros podemos empezar a ver el camino hacia Dios afuera del matrimonio, que tenemos que hacer adicional, y en momentos ya hay muchos elementos que Dios ya nos ha dado y que no los estamos viviendo, que es nuestro amor. Si una pareja de esposos dijera, queremos acercarnos a Dios, yo pienso que un gran consejo podría decirles, ámense, que al final es la primera finalidad del matrimonio. De las dos finalidades está la unión de los esposos, el amor de los esposos. Ámense, únanse y vivan la espiritualidad del matrimonio y la espiritualidad de la paternidad y disciernan qué les pide Dios con sus hijos. Porque o si no, como que dejamos de ver esta espiritualidad matrimonial, esta espiritualidad conyugal, este camino familiar, y empezamos a buscar medios externos que al final no logran la eficacia que se requiere, porque al final hay vacíos adentro en la estructura. Sería como crecer una estructura sin buena cimentación. La cimentación del crecimiento espiritual es ante todo la obediencia, la unión a la voluntad de Dios ya manifiesta.
Entonces, la primera espiritualidad es el amor de los esposos y la paternidad, los hijos. ¿Qué les pide Dios con sus hijos? ¿Qué hijos quiere Dios que tengan? ¿Cómo Dios quiere que eduquen sus hijos? Ahí está la primera espiritualidad y crecimiento espiritual. Bueno, y te quisiera poner una frase ahí de Jesús, que es cuando dice, antes de ir a dar la ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano. Entonces, al final es eso, ¿no? Un poco ir a apostolar o hacer cosas juntos, o, ¿no? Es muy grande, muy maravilloso, pero al final hay momentos en los que uno podría decir, pero ¿por qué no da frutos esto, no? Porque vamos juntos a un grupo de oración, porque vamos juntos a redes, pero ¿por qué nuestra vida o porque nuestro matrimonio, nuestro hogar? Pues porque hay veces que solo un perdón, por ejemplo, y a veces sí, vamos y rezamos, sí, somos de fe, sí, somos de iglesia, pero falta un perdón verdadero, ¿no? O falta, entonces yo diría que esa parte es esa Así vivencia es. de Dios en lo sencillo y en lo pequeño. Y ya luego, en este proceso espiritual, yo digo que es muy lindo buscar puntos de encuentro. Algún libro que les guste a los dos. Un tema que les parezca agradable, por ejemplo, este camino de Dios, una vida de un santo, profundizar en esto de la espiritualidad conyugal, puntos de encuentro en que los dos sean felices, por ejemplo, compartiéndolo, leyéndolo, viviéndolo. Por ejemplo, en nuestro caso fue una alegría compartir este gusto por la psicología, ahora por el gusto por el pensamiento de Tomás de Aquino. Entonces, todo esto para nosotros es una alegría porque se va volviendo un camino espiritual, pero lo compartimos juntos, porque también lo que pasa aquí es que uno empieza a irse por algunos puntos individuales y empieza a comunicarse una distancia, porque no, yo estoy leyendo, no, yo tengo esto. Por eso digo que el primer punto es el amor y la unión y la familia, y luego ya puntos que los unan y los vayan ayudando a juntos irse acompañando. Yo creo que ese es como el gran reto también de la vida Matrimonio. del matrimonio, porque al final es, claramente habrá cosas que pues a Diego le gustan o a mí me gustan y pues no, tampoco es que uno tenga que andar como un siamés, ¿cierto? No. Así es. Pero también hay que custodiar mucho esa unidad, porque si también entonces tú disfrutas muchas cosas tú solo y yo disfruto muchas cosas yo sola, eso pues hemos visto cómo se generan crisis de que luego dice, Está generando una distancia. se genera una distancia que genera una crisis matrimonial fuerte, ¿cierto? Entonces hay que cuidar como ambas cosas, ¿no? Tanto que habrá espacios que se cuiden, que pues tú los tienes, pero también que se cuiden juntos. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, mi esposo, a mí me cuesta muchísimo hacer novenas. Entonces yo empiezo una novena, se me olvida, no la termino. Y Diego empezó San José. Y yo tenía un deseo muy grande. Nosotros estamos consagrados a Jesús por medio de María y eso ha sido un regalo muy grande y a la Virgencita pues le tenemos una devoción muy grande, pero yo a San José no le tenía devoción y yo siempre le había pedido como a Dios ese regalo, pero no, pues nunca lo aprendí, bueno, y yo le decía, ay, San José, pero no, y resulta que mi esposo, Dios le dio como una gracia con San José y me empezó a invitar, amor, mira que estoy haciendo es 33, La pues, consagración. la consagración de los 33 días. Y entonces la empezamos a hacer juntos. Entonces, digamos, habrá cositas que de pronto él hace, lleva su proceso. Hay libros que él lee y de repente me dice, amor, mira esto que leí. Pero hay cosas en las que hemos visto, hey, pues esta novena hagámoslo juntos. Entonces, digamos que hay cosas que hemos ido compartiendo. Recuerdo de novios y aún después a veces intentamos de vez en cuando sacar, pero de novios íbamos a cantar juntos, por ejemplo. Entonces, digamos, el hecho de orar un ratico juntos Al Santísimo. de novios en el Santísimo, aquí en la casa a veces pues, intentamos de vez en cuando poder sacar el espacio los dos junticos. Entonces, digamos que uno en la vida de familia tiene que tener mucha flexibilidad, mucha tranquilidad para no decir, no, entonces no, con tranquilidad, Sí, ese es un punto irse moviendo. Ese es un punto reclave en el matrimonio y en la vida de los laicos. Sí, no podemos. Ser moldeables a lo que Dios quiere, porque nosotros a veces los laicos podemos empezar como a querer tener la vida de un religioso, de un monje, una estructura rígida y una dinámica rígida, pero no. Cierta estructura ayuda, pero no demasiado, porque ya Pero hay que ir, como yo digo, que al final cada familia va logrando la estructura que Dios les quiere dar, porque cada dinámica laboral es diferente, la dinámica con los hijos en momentos es muy cambiante, la vida de oración pasa por diferentes momentos, hay momentos que tenemos tiempo, hay momentos en que tenemos muy poco tiempo, entonces hay que tener como la tranquilidad también de dejar que el camino se vaya haciendo de algún modo al caminar con Dios, Dios vaya guiando cada día
Y si hay un nuevo plan, pues hacemos un nuevo plan. Y si el nuevo plan no funciona, hacemos otro plan. Y si hay momentos en los que juntos podemos ir todos los días a Eucaristía, Vamos. maravilloso. Habrá momentos en que por los bebés, por los no, o solo uno, se va. Se Esa es la hace. vida de familia. Al final esa es la riqueza de la vida de familia también, ¿no? Y es bella, y eso es bello. No se hacen nuestros planes. Eso es muy bueno. Eso es muy bello de la Para vida la de familia. soberbia, muy bueno. Yo Sí, creo que sí. lo que dijeron al principio me gustó mucho. O sea, la primera vocación es el amor. O sea, ya después de ahí salen otras, extraordinario, qué bien. Pero no podemos, por querer perseguir un camino que podría aparentar ser bueno, empezar a distanciarnos o empezar cada quien a tomar su camino. Porque, pues, a final de cuentas, bien decía San Pablo, el demonio se disfraza de ángel de luz. Nos puede Ah, decir, "Oye, mira, esto, ¿cómo vas a decir que no a esto? Y te empiezas a apartar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir siempre buscando encontrar la paz por dentro, decir, esto claro que es lo que nos está pidiendo Dios, y Dios nunca quisiera que nos alejemos de nuestra pareja, eso sí, definitivamente. Y lo segundo, me gustó mucho también, pues, el buscar actividades en conjunto que nos gusten, que nos puedan apasionar, un libro, una hora santa, lo que sea. Todo tipo de cosas que lo disfrutemos hacerlo juntos, me gustó mucho. Y bueno, el tercer comentario que ahorita también dijeron, el ser flexibles. Yo también me quedo mucho con eso porque alguna vez escuché una frase que me gustó mucho y decía, la virtud llevada al extremo se puede convertir en defecto. Entonces sí, cuando uno quiere vivir una virtud de una forma muy rígida, muy disciplinada, al grado que empieza a afectarnos hasta físicamente, puede ser, ¿no? Eso ya puede empezar más bien a desarrollar un defecto. Eh, Perfecto, así es. muchas gracias, Diego. Sara, unas últimas preguntas. A ver, ahí va. Sé que ya estamos un poquito ahí cortos de tiempo, pero aprovechando que Dale. estamos aquí. A ver, ¿alguna historia que ustedes hayan visto de una pareja que haya vivido un proceso duro y que haya sido Dios quien haya sanado y que les haya ayudado a encontrar el camino a tomar? O sea, que hayan probado varios otros caminos y que en el momento en el que dieron con el camino de Dios, dijeron, ah, este fue el que nos ayudó a unirnos nuevamente. ¿Tienen algún caso que nos pudieran compartir? Yo tengo una persona conocida que era un hombre que creció en una vida de fe, pero no era muy cercano como se le viera con Dios. En un momento de su vida vino una avalancha y se separó de su esposa. Él en ese momento, su esposa se quedó viviendo con sus hijas y él sale del apartamento de su esposa a vivir solo. Pero él en ese punto de la vida encontró el camino, se unió a Dios, empezó a orar el rosario todos los días, empezó a vivir la Eucaristía, a servirle a Dios, se aferró de Dios. Ese hombre, después de unos años de estar separado, después de vivir procesos muy difíciles, regresó con su esposa y hoy tiene un hogar muy bonito. ¿Y a qué yo voy con esto? Que al final a él la fe le permitió esperar, ordenar y dejar que Dios fuera haciendo su obra y llegar al punto de ese milagro que fue la renovación y la restauración de su matrimonio. Entonces al final, yo sí pienso que la fe es absolutamente determinante en la vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene fe, entiende lo que tú decías en un momento, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y aún los propios errores, las propias dificultades, hasta las propias caídas, cuando se le entregan a Dios, se vuelven una escuela, un camino que nos ayudan a entender, a mejorar, a reordenar y a preparar un nuevo camino de familia y un camino con Dios. Entonces a mí esa historia me gusta mucho porque fue una gran espera, pero llegó un gran milagro. Totalmente. Y a ver, también ustedes como pareja que tratan con otros matrimonios, ¿cuál es el principal reto que tienen los matrimonios hoy en día en general y para acercarse a Dios? Para mí el gran reto, di tú primero. No, de pronto, a ver, uno que mi esposo inclusive dice mucho, del que se me ocurrió, mi amor, yo diría actualmente
Yo diría que es esto de la distracción. Tú dices mucho amor, estamos distraídos y adormecidos. Yo pienso que eso para la vida de familia, para la vida del matrimonio, para la vida espiritual, para vivir, es un problema muy grande. Porque es que ese corre, corre, es cierto que hay muchos momentos en la vida en que pues, por alguna u otra circunstancia, ¿no? Hay enfermedad en casa, ¿no? Hay que trasnochar en la noche, madrugamos, ¿no? Momento económico difícil, pues toca trabajar un poco más, ¿no? Bueno, hay circunstancias pero cuando la vida tiene un ritmo que no para, cuando yo pues ya no es como, está bien, pues por la enfermedad, está bien, por una situación, un momento, no, cuando ya ese es el ritmo constante de vida que casi que, pues yo me levanto corriendo y me acuesto corriendo, pero pues no hay ni tiempo para orar, no hay ni tiempo para sentarme y decirte amor, ¿y cómo estás? Y la noche, pues sentémonos un ratico, no, no hay ni tiempo con los niños para decir hoy, bueno, espérate, juguemos un ratico y hoy me siento con alguno de los niños, o bueno, amor, hoy sales tú con tal chiquito a lavar el carro. No, cuando todo es tan acelerado y ya no tenemos tiempo de nada, pues empieza a generarse un problema. Entonces yo digo, ese es el caos y yo lo digo pues porque finalmente es mi lucha todo el tiempo de decir, pues claro, tenemos una familia con varios hijos, trabajamos, estudiamos, no, o sea, uno tiene un montón de realidades en la vida y cómo hacer. Pero pues eso hace parte de nuestro llamado. Dios tiene que dar la gracia si lo pide, ¿no? Es la gran conclusión, pues si Dios te lo pide, te da la gracia. Sí, pero entonces no podemos vivir en ese corre-corre. Entonces, digamos que yo diría que uno de los grandes retos hoy es sacar tiempo. Para mí eso, o sea, es parar. Es decir, ya hoy vamos a, o sea, hoy acostamos los niños y nos vamos a sentar los dos, parar todo y nos vamos a dedicar a la relación de pareja. Hoy tal vez diga, ya, Dios mío, necesito un tiempo para ti. Hoy se acostaron todos, mi esposo de repente quedó dormido, pues me voy a la habitación, me voy a la sala, me siento a orar. O sea, ya te necesito, me arrodillo. No, o voy a sacar un tiempo, voy a sacar un espacio todos los días, voy a cuidar este espacio. Con mi niño, se me está yendo, es su adolescencia, la crisis, una pataleta y no sé cómo manejarla. Bueno, no, ya, o sea, voy a sacar un día esta semana y me voy a sentar con él. Tiempo, para mí es uno de los grandes retos. Yo pienso que hoy en día sí que nos cuesta, o sea, corremos mucho y hay que pausar definitivamente. Yo pienso que pues a mí al menos me cuesta pausar en muchos momentos y he visto lo grave que es y lo necesario que es. Entonces hay que tener pausas y pausas constantes. O sea, el día, nuestro día a día tiene que tener pausas marcadas. Yo me levanto y oro, o yo antes de acostarme, o tengo este espacio, pero esa vida corriendo es de muerte. Yo pienso que es de muerte. Sí. Acaba con los hogares, acaba con las familias, acaba con la vida. Y yo diría ahí uniéndome a mi esposa en este tema del tiempo, que al final estamos corriendo mucho porque hoy nos pusieron como el gran ideal de la vida el éxito profesional y financiero. El mundo de hoy, la felicidad, la plenitud, la realización personal casi siempre está directamente ligada al éxito profesional, académico, financiero. Si una persona es exitosa profesionalmente, académicamente y financieramente, es una persona feliz. Y se van convirtiendo medios fines, porque estos no son fines, son medios. El fin es el amor, el fin es Dios, el fin es el ordenamiento de la propia persona en el amor y al final uno de los grandes medios hacia Dios y de algún modo fines cercanos a Dios es el matrimonio y la familia, es el amor, es amar, aprender a amar. Nosotros hablamos mucho de aprender a amar. Pero este contexto actual es muy contrario a esto porque al final lo que nos han puesto es el éxito financiero, el éxito profesional, el éxito académico, hasta el éxito deportivo, todo. Nos ponen un montón de ideales, de perfecciones. Qué chocan. Que entonces uno dice, bueno, para yo lograr todo esto, pues no me puedo casar. Para yo lograr todo esto, pues no puedo tener un hijo. Para yo lograr todo esto, pues no tengo tiempo para estar con Dios. Yo tengo que dedicar 24 horas al día, 8, 7 días a la semana a trabajar y a esforzarme porque tengo que llegar a este nivel, a este lugar. Cuando es una ilusión al final. El mundo material da bienes, pero son bienes temporales. Hay bienes espirituales, hay bienes trascendentes. Entonces yo diría que el gran reto de los matrimonios hoy es derrotar esta mentalidad actual materialista, inmanentista, reduccionista,
y empezar a desarrollar una mentalidad, una claridad trascendente, espiritual, que entienda lo que es el amor, el bien, la verdad, los trascendentales, la belleza, porque hemos ido perdiendo los trascendentales y nos quedamos en la física materia, un carro, una casa, un viaje, un celular. Entonces, sí, claro, una persona así, ¿qué sentido le ve a un matrimonio y a unos hijos? Ve el matrimonio y la familia como un gasto, como un esfuerzo infecundo, como un impedimento a todas mis metas profesionales, académicas, financieras, deportivas. Entonces, yo sí pienso que es un reto brutal, porque es brutal irnos lavando la cabeza de esto y ir recuperando ese sentido del valor del matrimonio y de la familia. Y yo diría al final la belleza de una vejez, con una esposa, unos hijos, unos nietos, y estando preparados para cuando nos llegue la enfermedad y la muerte, estar preparados para mirar a Dios. Yo diría que hay que ir cambiando esa mirada. Hay una frase que escuché hace poco que me gusta mucho que dice así: ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Nunca podemos poner un éxito como el ideal, y todavía peor aún cuando implica el distanciamiento de la familia. Les comparto brevemente, yo hace también algunos años, así como ustedes, todos vamos viviendo esos puntos de inflexión en la vida, esos momentos de acercamiento más a Dios, y hay una frase que también me dijeron que me gustó mucho, porque yo estaba pues, en ese rush de la vida, en ese acelere, queriendo hacer más, cosas que podrían aparentar buenas, ¿no? Tema profesional y demás, y llegar al hospital, y me acuerdo muy bien que una persona, un consagrado, se me acercó y me dijo: mira, si Dios, si el diablo no te puede hacer malo, lo que va a hacer es ocuparte con muchas cosas. Y se me quedó muy grabado, claro. O sea, igual no vamos a ser unas personas realmente malvadas, que vamos a hacer algo totalmente en la falta en la moral, no. Pero lo que sí puede hacer es desocupar o ocuparnos para perdernos el camino que Dios quiere en nuestras vidas. Y el camino en el matrimonio, yo creo que una vez me convenzo y lo veo más claro, es el amor y el estar para el otro y ser servicial y ser amable. Eso es lo primero, eso no lo podemos perder. Y yo creo que complementando también lo que decían, de lo más maravilloso y el concepto que me apasiona mucho en la vida es descubrir qué es lo que nos pide Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras vidas, no solo personalmente, sino como pareja. Y claro, el progreso profesional, la salud, cualquier tema en el mundo que podríamos nosotros a veces ver como un ideal, es un medio para lo que Dios nos está pidiendo. Incluso a mí, de las parábolas que más fuertes, pero más bonitas se me hacen, es la parábola de los talentos. Dios nos da talentos y pueden ser incluso la misma inteligencia, la misma habilidad, cualquier cosa, la salud. Esos son talentos que Dios nos dice: úsalos para el plan que yo te tengo para ti. Y no solamente úsalos tú, sino tú en conjunto, porque dice también en la Biblia, dice: ustedes se convertirán en uno. Entonces ya somos uno, desarrollándonos para un propósito en conjunto, y ese propósito tiene que venir de Dios. O sea, un propósito, decía también el Papa Benedicto, un propósito que es, no me acuerdo exactamente las frases que él usó, pero la idea es un propósito que es otorgado por el mundo, no es propósito, el propósito viene desde Dios. Y nuestra labor en este mundo es descubrirlo, y descubrirlo todavía más en pareja, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esto que dicen. Y pues bueno, ya algunas últimas preguntas así ya como de respuestas más sencillas, porque sé que también tienen ahí límite de tiempo y todo. Pero, a ver, si ustedes fueran a dar un mensaje a una pareja el día de su boda, ¿qué le dirían? El día que se están casando ellos para el día de su boda. Un solo mensaje que le pudieran dar, así que Yo les diría, hoy estás arrancando una aventura que es para toda la vida. Y te casaste para toda la vida. Y te vas a encontrar con la enfermedad, te vas a encontrar con la pobreza, con eso que acabaste de prometer. En la pobreza o la riqueza te amaré, te vas a encontrar con eso. En la salud o la enfermedad, te vas a encontrar con eso. O sea, no te sorprendas. Pero yo le diría, ¿no te imaginas lo emocionante que es poder atravesar eso de la mano de ese hombre que acabaste de escoger? Entonces, no dejes que la pobreza, ni la tristeza, ni todo esto que venga, les destroce la amistad, porque todo eso se vive mejor con un amigo al lado.
Eso le diría. Espectacular. Bueno, me encantó. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué libro recomendarían ustedes que les haya servido para el crecimiento en los matrimonios, en el amor en pareja? A mí hay un libro que me parece que es esencial porque es la comprensión de la paz en la propia persona, y es el libro de la paz interior de Jacques Philippe. Yo pienso que cuando una persona logra comprender esta dinámica de la paz de Dios en el corazón, de custodiar esta paz, de recuperarla, de no perderla, esta presencia de Dios que da esa paz, yo pienso que la vida del matrimonio se transforma y la vida de la familia se transforma. Al final, la paz es un elemento esencial para que Dios pueda hablar y pueda guiar. Entonces ese libro yo lo tengo como muy marcado en el corazón. La paz interior de Jacques Philippe. Y cualquier libro de Jacques Y Philippe. cualquier libro de Jacques Philippe. Ya, yo quiero Es un mucho a gran Jacques. maestro. Es un sacerdote muy grande, él todavía vive y es un maestro de almas, eso tiene él de grande Es un gran también, maestro. que él habla con muchas personas, seguramente aconseja a muchas personas, porque en su confesionario seguro cuántas personas irán. Entonces, un gran maestro de almas. Yo le digo a Diego que antes de tener nuestro director espiritual, que pues es una bendición, yo le digo a Diego, a mí, mi director espiritual fue Jacques Philippe. Yo leí un montón de libros de él llorando, Paco. Muchos momentos de mi vida muy duros, como decíamos ahorita, la fe es una luz oscura y a veces es bien oscura. Llorando, recuerdo leer muchos de esos libros y la luz que me dieron fue impresionante. Entonces, yo diría que cualquier libro de Jacques Philippe ayudaría muchísimo. Extraordinario. Sí, sí, sí. Sí, he leído La paz interior. Bueno, es un libro muy particular. Pero pues muchas gracias. Otra pregunta sencilla, rápida. ¿Alguna frase de la vida familiar que les haya conmovido? Una frase de la vida familiar que nos ha conmovido. Pues yo pienso que, Diego, tú la dices, mi amor, de estos señores famosos, la que tú tienes como de estos hombres famosos que al final de su, bueno, muy exitosos, que al final de su vida, pero tú te la sabes bien, que cuando llega al final de su vida, eso a mí me parece muy impactante. La que quisiera haber pasado más tiempo. Mm. Sí, en algún momento vi algún documental sobre empresarios famosos y exitosos que al final de su vida les preguntaban, pues como a las conclusiones que fueron llegando en todos estos años que han vivido. Y una de las respuestas comunes en estos empresarios ya al final de sus vidas, de algo que quisieran haber cambiado de su historia, que quisieran haber hecho de otra manera. Una frase común de ellos fue: haber pasado más tiempo con mi esposa y mis hijos, haber pasado más tiempo con mi familia. Entonces al final es muy impactante porque ya no se puede hacer. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, nosotros estamos a tiempo de no arrepentirnos de eso al final de nuestra vida, no haber amado lo que debíamos amar. Yo creo que no todo lo difícil de alcanzar en la vida a veces es lo que más vale la pena. Puede ser lo que tenemos aquí cercano, enfrente de nosotros. Y a veces tenemos nuestra familia enfrente de nosotros y podemos estar buscando otra meta y aspirar algo más. Y lo más grande puede ser que lo tengamos enfrente. Y yo creo que Dios a veces pone algunas cosas de las más importantes e increíbles en nuestra vida enfrente de nosotros para también alegrarnos de la vida. No siempre tenemos que ir a... Claro, habrá otras que Dios forja nuestro carácter y todo. Hay una frase que me gusta mucho que es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Totalmente. Y ahora sí, una última de las rápidas, pero después quiero preguntarle sobre un tema adicional, que también es algo de la vida familiar que considero importante. ¿Alguna película de la vida de familia que les haya gustado también, que puedan recomendar? Sí, películas, sí, que estamos... Dígales, ay, Dios mío, yo me alboroté hoy. Les vamos a decir unas o sea, de la familia y de la vida. Es que tú te sabes más los nombres. La del matrimonio, a prueba de fuego. A prueba de fuego. Que esa nos pareció muy impresionante. Es una lucha por el matrimonio muy grande.
Sí, Y esa da como muchos motivos para uno luchar por el hogar, porque todos tenemos crisis. totalmente. La vida personal, que también es otra, muchas veces uno siente que la historia lo determina, y entonces si tú tuviste una historia muy difícil, pues nada que hacer, o si en tu familia, que es lo que uno se encuentra mucho, inclusive con dificultades de matrimonios, que de pronto pues se repite mucho lo que ya vivió, ¿cierto? En su familia de pequeños. Y entonces hay una película, amor, pero tú te das el nombre de esta. Hillbilly. Hillbilly. Esta película muestra cómo, pues al final hay personas que logran levantarse y en vez de que esta historia muy dolorosa y muy dura los haya lastimado tanto, no logran perdonar y logran levantarse con tanta fuerza que antes eso, pues les hace unas personas muy grandes en la vida, o sea, les da una fuerza muy grande. Entonces ahí también, porque pues en la vida matrimonial uno sabe que hay muchas personas que hieren porque están heridas, pero como la historia, pues también uno se puede levantar sobre el mal que ya vivió, ¿no? Díselo. Y finalmente la película Viven, del Milagro de los Andes. Una versión más antigua que la de ahora, se llama Viven. Uy, sí, esa también. Para mí esta película Viven encierra el dinamismo humano porque al final, por el heroísmo de dos hombres que arriesgaron su vida, salvaron la vida de otros, no recuerdo si eran 15 o 13 los que quedaron en el avión y ellos iban dispuestos a morir. Entonces al final el matrimonio de algún modo es esto, porque al final el hombre y la mujer arriesgan su vida, su felicidad, su comodidad, en muchos momentos sus propios sueños, pero al final cuando logran atravesar todos estos Andes del matrimonio, todas estas montañas en que parecía imposible y que ellos dicen, o sea, Roberto Canessa en muchos momentos dice, es que no sabía si iba a ser capaz de dar los próximos 10 pasos. Yo sentía que ya iba a morir en los próximos 10 pasos, pero tenía que seguir y tenía que seguir y tenía que seguir. Y era absolutamente, las esperanzas eran prácticamente nulas, pero es la luz de la fe, la fuerza de la fe. Estos dos hombres se salvan y luego salvan a todos sus amigos y para mí eso es el matrimonio y esa es la familia. Es seguir en momentos en que sinceramente pareciera que todo está en contra. Pero la fe nos lleva a ver milagros, porque Dios hace milagros, solo que nosotros no tenemos fe. Pero Dios sigue haciendo milagros. Tenemos que crecer en la fe y veremos grandes milagros. Entonces yo diría que eso. Totalmente. Gracias, Diego, Sara. Y un último tema de algo que, a ver, me hacen a mí mucho el comentario como papá de un hijo ahorita. Me dicen, oye, híjole, y más que nada me hacen esta pregunta, esta observación, gente ya igual más avanzada, con hijos ya más grandes y todo. Hijo, va a estar bien difícil la formación a los hijos para ti, porque ahora vives en un mundo de mucho contacto, el desarrollo tecnológico ha cambiado drásticamente, entonces tienes muchos más retos tú como papá, y coincido con eso, desde luego, pero aún así, yo creo que el carácter que van a forjar las nuevas generaciones los pueden llevar a ser incluso, voy a decir algo posiblemente que no se expresa así muy comúnmente, pero yo creo que los puede llevar a ser incluso más santos. Y yo sí creo que los grandes santos todavía están muchos por venir. O sea, que no nos dejemos distraer o preocupar porque igual y veamos grandes retos, lo que se habla y lo que estamos viviendo en lo que se vive en algunos lugares del mundo y demás, pero aquí mi forma de verlo y es lo que les quiero preguntar a ustedes cómo lo perciben, es no dejarnos espantar por lo que igual el demonio ahorita está buscando meter en el mundo, porque a final de cuentas, si nosotros formamos hijos bien, ellos van a ser lo suficientemente, me atrevo a decirlo así, inteligentes para poder discernir qué está bien y qué está mal, y esto los va a llevar mucho más a la santidad. ¿Qué opinan ustedes, Diego, Sara, ante justo los retos que estamos viendo como papás? Sí, y digamos, Diego ahorita decía al inicio, la libertad Dios no nos la quita y esa es una grandeza que tenemos todos. Y uno con los hijos, yo pienso que
uno a veces quisiera como decirles, ah, no, esa parte de tu libertad no la deberías tener para que siguieras aquí, pero la grandeza de la libertad es que también te hace responsable. O sea, si le quitáramos la libertad a nuestros hijos, le quitaríamos la capacidad de amar y de hacer eso grande que tú dices, de ser santos. Entonces, al final, eso que tal vez podría en momentos jugar en contra de ellos porque no saben usar su libertad, finalmente es lo que va a hacer de ellos los hombres que Dios quiera. El tema es que confiar en Dios, que nos ayude, que la gracia no va a faltar, que seguramente habrá algunos que vivan, que tomen sus decisiones, que habrá unos que no tomen las mejores que uno quisiera, pero que nosotros como papás intentemos darles los mejores elementos y como tú lo decías, de prepararlos lo mejor que puedan para que entiendan, para que se formen. Y acá yo diría dos cositas en esta formación. Son muchas cosas que se pueden abordar, pero yo lo simplificaría en términos de como entendimiento y voluntad un poco. Es fortalecer la voluntad de tal manera que ellos logren, pues, por medio de los hábitos, de la adquisición de las virtudes, ¿cierto? De una vida de amor en casa, de piedad y demás, que se logre forjar su voluntad para que cuando tomen decisiones, pues sean un poco más recios en ellas, ¿cierto? Y que decidan y sostengan su decisión y ante la impureza y muchas cosas, pues se sostengan. Y en el tema de la formación del entendimiento, el padre Ignacio lo decía estos días, por eso Tomás de Aquino llega a ser una luz tan grande para la iglesia, porque con la formación, con muchas ideologías de hoy, están acabando nuestros niños y nuestros jóvenes. Es al final una buena formación y un buen criterio que se les dé a los niños los libra mucho, que es el gran peligro de los adolescentes que entran a la universidad y demás, pues porque claro, entran todas estas ideologías y los deforma mucho el entendimiento. Entonces diría yo que como que unos grandes esfuerzos serían formar la voluntad y formar el criterio, darles elementos, convicción, de sentarnos con ellos cuando empiecen a ser más grandecitos, poder debatir y entonces venga, sentémonos. Y de niños intentar formarlos con estos catecismos y con toda esta fe y con todos estos elementos razonables de nuestra fe, porque es que además, claro que es la fe y la verdad que van de la mano. O sea, es que es razonable creer y habrá elementos misteriosos de la fe, pero también hay muchos elementos muy razonables. Entonces, ayudarles a formar en criterio, voluntad y definitivamente la confianza. Yo diría que ante todo, mi gran confianza y mi gran tranquilidad es saber que si Dios nos pide hijos, nos respalda. Y que como a Santa Mónica alguien me dijo esta frase que con eso me dio mucha paz. Un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Entonces, esa sería mi gran confianza. Orar por nuestros hijos y confiárselos a Dios y hacer humanamente lo que podamos, ¿cierto? Sí, y nosotros hay veces con este tema de los hijos decimos, bueno, pero ¿y en este mundo en que estamos? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a educar? Y a mí me ha ayudado mucho algo que hemos ido entendiendo nosotros y es que antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Y antes de nosotros educarlos y cuidarlos, Dios va a velar por cuidarlos y educarlos bien. Entonces, al final, la labor no está solo en nuestras manos. Nosotros colaboramos ante un plan divino. Nosotros cooperamos, pero ellos antes de ser hijos nuestros son hijos de Dios. Y Dios los forjará, les dará lo que necesiten para afrontar el mundo en el que estamos. Porque, como yo digo, es que al final uno ni siquiera tiene hijos porque uno quiere. Al final los hijos es un llamado de Dios. Nosotros compartimos la paternidad divina, pero el gran papá es Dios. Dios nos participa su paternidad. Entonces digamos que al final, con eso cerraría esa pregunta. Antes de ser nuestros hijos son hijos de Dios y cuando tenemos un hijo, le estamos dando un hijo a Dios y será Dios el que al final el gran formador y el que lo llevará donde lo quiere llevar y nosotros buscaremos ser dóciles y cooperadores a la obra que Dios quiere hacer en él. Nosotros no somos porque si fuéramos nosotros ahora y hace 100 años yo no tendría ningún hijo, qué miedo, qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande uno tener en sus manos una vida y que de algún modo esté en nuestras manos llevarlo al cielo, no. Haremos lo que podamos, pero también confiamos en el poder y la acción de la gracia de Dios que no falla y que Dios va a respaldar. Y como dice una frasita por ahí que me gusta mucho también,
reza como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. O sea, también actúa, ora et labora, también dicen los dominicos, ¿no? Pero claro, la fe y la oración en que Dios también pone gran parte en la formación de los hijos. Entonces, pero nosotros es lo que está en nuestra parte. Y ese trabajo, pues ahora sí en conjunto, de nosotros como papás y de Dios, van haciendo que los hijos vayan acercándose. Y a veces los hijos, a veces son quienes nos enseñan. El mío está muy chiquito, pero a veces son quienes nos van enseñando a, Nos a enseñan muchísimo. Y nosotros sí que nos han enseñado Mucho. nuestros muchachos. Eso es muy cierto, Paco. Estos Así niños le es. enseñan a uno mucho. Pero pues Diego, Sara, muchas gracias. Yo me quedo con muchas ideas muy buenas. Estoy convencido de que la labor que ustedes están haciendo con parejas, el contenido que comparten, porque pues una forma de interactuar hoy en día es desde luego crear contenido bueno que pueda alcanzar a muchas personas. Están tocando corazones. Muchas gracias por todo el esfuerzo, porque además con 7 hijos y con actividades del día a día, pues obviamente ha de ser haber renunciado a algunas cositas, gustos personales, sabes, a comodidad, a veces descanso y todo, pero está en esa misión que estoy seguro que está llenando sus corazones a pesar de los retos. Pero muchas gracias, Diego y Sara. No, y No, Paco, Paco, a ti, qué alegría este muchas rato. Para gracias. Una nosotros ha sido alegría muy para nosotros. enriquecedor. Sí, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias y pues bueno, ahí estaremos en contacto.